Me imagino la sensación, ¿no?, cuando aquí se involucran tantas cosas, ¿no? Por un lado el proceso judicial, administrativo, llegar a las diferentes instancias de la justicia para lograr un objetivo y después, cuando las consecuencias, en este caso, terminan como terminó. Sí, una sensación de tristeza y de impotencia, porque de alguna forma el trabajo que nosotros pretendemos hacer desde la facultad resulta absolutamente inútil, estéril. Fíjense ustedes que en el caso de Julio él tenía una sentencia de noviembre, del 19 de noviembre del 2018, donde el juez había otorgado un plazo de 72 horas para que se le entregara el medicamento que necesitaba. Y llegamos al 9 de febrero, falleciendo Julio sin recibir esa medicación. Entonces, alguien que, además de la lucha contra la enfermedad, está dispuesto a ir a la justicia, a presentarse a un tribunal, escuchar de boca del FNR y del Ministerio que su vida no vale la pena gastar ese dinero en él, que tiene que escuchar, o por la posibilidad de leer en un expediente sus pronósticos, todo lo que trae aparejado esa enfermedad tan cruel. Además de someterse a eso, el día que escucha de la boca de un juez que en 72 horas le van a dar el medicamento y que por más que se apele va a haber que entregarlo mientras tanto, y pasan todos estos meses sin recibirlo, deja una sensación muy fea, ¿no? Ese tema me parece que, ese punto me parece que es muy importante. 72 horas para que se le dé el medicamento, aun cuando se sabe que el Ministerio iba a apelar e iba a iniciar un trámite administrativo para tratar de suspender esa resolución. Sí, en los procesos de amparo, la sentencia de primera instancia cuando es de condena se puede apelar, pero la apelación no suspende el cumplimiento, porque se supone que lo que está en juego, los derechos que están en juego en un proceso de amparo son derechos fundamentales. Por lo tanto, el legislador entendió que por más que se puede seguir discutiendo, mientras tanto tenemos que cumplir con la sentencia. Suena absolutamente razonable. Totalmente. Pero además en este caso el Tribunal de Apelaciones le dio la razón a Julio. Es decir, además de eso, en diciembre el tribunal dijo, tiene razón, está condenado. O sea que desde diciembre ya no hay más discusión de nada, ni posibilidad de rever esto de ninguna forma. Lo triste es que uno explica. ¿Y qué pasó en diciembre? En diciembre el tribunal atendió la apelación del Ministerio y decidió que estaba correcta la sentencia y ratificó la condena al Ministerio. O sea que a partir de diciembre ya no había más chance de dar vuelta a ese resultado. ¿Y entonces? Y entonces llegamos a febrero y no se cumplió. Es decir, a Julio, su familia y a los muchachos que trabajan conmigo, que fueron todos los días desde esa fecha hasta hoy al Ministerio a llenar formularios, pasear desde oficinas, desde jurídica a compras, adjudicaciones, etcétera, 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 recorrieron todos los mostradores del Ministerio sin que la compra se efectuara y sin que el medicamento llegara a la farmacia de Médica Uruguaya, que es donde se atendía Julio. ¿El medicamento no llegó por un tema burocrático, porque realmente se enlenteció, porque realmente no había interés en darlo y bueno, en esa maraña, en ese agujero negro que es la burocracia a veces? Eso realmente habría que preguntárselo al Ministerio. Este caso yo no encuentro una justificación, porque podemos enfrentarnos a otros casos que además los tenemos, donde el medicamento no está en el Uruguay, hay que traerlo, el laboratorio no está acá, no sé, 1000 razones que pueden dificultar el cumplimiento. Este caso no es ese, porque este mismo medicamento, el Fondo Nacional de Recursos lo entrega en 24 horas. Es decir, si Julio, en lugar de tener un hepatocarcinoma, hubiera tenido un cáncer de riñón, no hubiéramos hecho ninguno de estos trámites porque el Fondo Nacional de Recursos se lo hubiera entregado al momento. Entonces, no es que hay dificultades para acceder al medicamento, porque está en la estantería de la farmacia del Fondo Nacional de Recursos. Quiere decir que es un medicamento que es accesible de acceder. Entonces, yo no encuentro ninguna justificación para tener a una persona 3 meses esperando esto. En otros casos, ¿qué ha sucedido? En otras situaciones más o menos similares. En general, yo siempre quiero aclarar, porque nosotros a veces demandamos al Ministerio, a veces al Fondo Nacional de Recursos, a veces al BPS, de acuerdo al estatus jurídico del medicamento, ¿no? Cuando es condenado el Fondo Nacional de Recursos, yo siempre lo aclaro, el fondo cumple a las 24 horas. No tengo que hacer ningún trámite, ni pasar por ningún mostrador, ni llenar ningún formulario. Salimos de la audiencia con el colega del fondo y si ganamos nosotros, el colega sale de ahí, hace un informe a su jerarca diciendo perdimos el juicio tal, hay que entregar mañana tal medicamento. Y al otro día va el paciente con la cédula y se lo entregan. Y con el BPS, cuando lo hemos demandado, que no son muchas veces, pero a veces sí, porque tiene una dependencia encargada de enfermedades raras, demora un poquito más, pero en términos más o menos aceptables. Los problemas los tenemos con el Ministerio, que es el que tiene toda esta burocracia que hace que, en definitiva... Perdón, Juan, ¿el primer caso cuál era? Si nos queda claro las distintas... El primer caso es el Fondo Nacional de Recursos. Fondo Nacional de Recursos, digamos, BPS, un poquito más tarde, pero dentro de lo razonable. Sí, el problema es con el Ministerio. Es decir, el Ministerio es el que no tiene aceitado un procedimiento para cumplir las sentencias.
Lo grave es que en la mayoría de estos casos, no cumplir en tiempo es no cumplir. Porque si estamos hablando de no cumplir en tiempo el pago de una suma de dinero, tú la vas a recibir más tarde, le vas a cobrar los intereses que marca la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Julio no va a recibir nada, porque yo ahora no voy a seguir peleando por un medicamento que no tiene sentido. ¿Qué pasa con, digamos, por qué el Ministerio en este caso, y por ejemplo, y no el Fondo de Recursos? Bueno, nosotros demandamos a los dos porque entendemos que son responsables los dos en este caso. Pero es cierto que en el 2015 el ministro o la ministra en ese momento de Salud Pública dictó una resolución específica donde excluyó la cobertura de este medicamento, o sea, dictó una resolución expresa donde dijo, este medicamento para el cáncer como tenía en los estadios que tenía Julio, no se va a dar. Entonces, como hay un acto expreso del Ministerio, no es una responsabilidad por omisión como habitualmente ocurre. El Ministerio está omiso en incluir, en actualizar, etcétera, etcétera. En este caso hay una resolución expresa del Ministerio que dice, yo esto no lo voy a dar, no lo voy a incluir en ningún sistema de cobertura. El juez entendió que ese acto administrativo del propio ministro excluye al Fondo de Recursos. Y lo hacía responsable del Ministerio diciéndole, bueno, el Fondo dice, bueno, pero el Fondo dice, yo tengo que acatar lo que el ministro dijo, que esto no se va a dar para esto. Bueno, no lo puedo dar. ¿Y cuál era el argumento para que no se diera? Económico, porque este medicamento está aprobado desde el 2007 por el propio Ministerio de Salud Pública. Es decir, el Ministerio de Salud Pública hizo un estudio sobre este medicamento que, digo, no descubrió nada porque esto está aprobado en el resto del mundo desde hace más de 10 años, pero hizo un estudio específico en Uruguay, técnicos del Ministerio de Salud Pública, especialistas en análisis de evidencia científica, la grado 5 de oncología, la presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, todos estudiaron este medicamento y concluyeron que era un medicamento que servía para esto, para lo que Julio tenía. La razón por la que no se incluyó es económica, y lo dice la resolución de la ministra de su momento. No se incluye por razones económicas. Bien, hoy... Una duda nada más. ¿No es un quiebre de la ley lo que hizo el Ministerio? Si allá había un tribunal de apelaciones que había... Justamente mi pregunta es, ¿ahora la familia de Julio puede demandar al Ministerio? Es un desacato a una sentencia judicial. Es decir, no se cumplió con una sentencia judicial. Es ilegal eso, no está bien. No está bien, puede ser hasta un delito. Es un delito. Es un delito. No, no, está bien, no es que no esté bien. Además de no estar bien, es un delito. Claro. ¿Eso no lleva pena? ¿No con... Bueno, ahí supongo los familiares... Ahora se abren una serie de vías desde una demanda por daños y perjuicios, una denuncia penal al ministro por incumplimiento de una sentencia, por el delito de desacato, es decir, un montón de caminos que se pueden abrir. En el equipo en el que yo dirijo, nosotros estamos enfocados en la obtención de las prestaciones de salud no cubiertas para aquellos pobres, como Julio, desde el punto de vista económico, que no pueden acceder. No estamos enfocados ni en los juicios de daños y perjuicios, ni en las denuncias penales, ni etcétera, etcétera. No quiere decir que no se puedan hacer ni que tengan derecho a hacerlas. Nosotros estamos enfocados en esta otra tarea porque hemos decidido pelear porque los que no tienen recursos económicos puedan acceder a los mismos medicamentos que los ricos sí acceden. Bien, si le pregunto al docente de facultad, al abogado Juan Cereta, en este caso o en una situación, si no querés hablar del caso en particular, ¿correspondería que la familia, más allá del dolor, digamos, encarara ante el Ministerio un juicio por daños y perjuicios o por lo que sea? Tienen derecho a hacerlo, nosotros en ese sentido le informamos que tienen derecho a hacerlo. No en este momento, porque hay que respetar los tiempos de cada uno. Para hacer un juicio de daños y perjuicios hay 4 años de plazo. Por lo tanto, tienen tiempo de asimilar esta pérdida y, bueno, pasar lo que normalmente uno tiene que pasar cuando ocurren estas cosas. Y después, más tranquilos, sí, arrancar por esos caminos, tienen el derecho a hacerlo. ¿Ha sucedido en otras oportunidades que hubiera un final de estas características por la burocracia? Sí, ha sucedido. Recuerdo expresamente el caso de Adriana con un cáncer de mama que falleció y 20 días después, o 2 días después que falleció, el ministro dictó la resolución dándole el medicamento. Y me acuerdo que en aquel momento también nos generó una gran indignación a todos porque parecía como que se le había tomado el pelo. Hablamos con la familia, le planteamos en su momento la posibilidad de hacer un juicio de daños y perjuicios el año siguiente como para dejar que eso pasara. Y lo preparamos. Incluso hasta los estudiantes les pedí que estudiaran especialmente la responsabilidad del funcionario público. No solamente para demandar al Estado, sino a ver si no podíamos demandar también al jerarca, como persona física. De alguna manera para marcar un poco la responsabilidad, ¿no? Y hicieron un informe de los chiquilines muy bueno que justificaba, buscaron doctrina, jurisprudencia que justificaba la posibilidad de demandar al jerarca.
Después no lo terminamos haciendo porque la familia nos planteó que, bueno, que volver a un estrado judicial, a revivir todo ese drama que habían pasado, ellos decidían dar la vuelta a la página y, bueno, y dejarlo así, y nosotros respetamos, por supuesto, la voluntad de las personas. ¿Hay casos que hoy estén en Sí, hay varios casos que hoy están con incumplimiento de las sentencias, algunos que me preocupan especialmente. Dos en este momento me acuerdo claramente, el caso de Mary, una chica de 19 años de Rivera que tiene porfiria, una enfermedad muy rara y que está en el CTI en este momento, que logró, a propósito de las colectas, etcétera, que hizo su familia y su novio, conseguir la primera dosis, pero ya se acabó. Ganamos el juicio, pero el Ministerio no ha cumplido todavía, por lo menos hasta anoche. Hablé con los médicos, no había cumplido. Mary sigue empeorando ahora en el CTI porque ya no tiene más medicamento. Y bueno, nos preocupa ese caso. Tiene 2 semanas la sentencia, no es como la de Julio que tuvo pobre meses esperando. Pero tiene un plazo. Pero obviamente está en el CTI con insuficiencia respiratoria en este momento, está necesitando respirador. ¿Está en Uruguay? ¿Cómo? ¿Ese medicamento está en Uruguay? No, ese medicamento se hace en Francia porque es una enfermedad muy rara. Si alguno leyó la novela Paula de Isabel Allende, es la enfermedad de Paula. Incluso Isabel Allende se contactó con nosotros por eso. Es una enfermedad rara, por eso no hay disponibilidad en ningún país de Latinoamérica de ese medicamento, pero sí se trae con facilidad, al punto tal, y esto lo pongo como ejemplo, que 2 papás desesperados y un novio consiguieron en 3 días el medicamento, consiguieron importarlo, traerlo, no sé cuánto, y dárselo. Entonces yo lo que reflexiono es, si una familia pudo hacer eso, yo no puedo pedirle menos al Ministerio de Salud Pública. Tengo que pedirle lo mismo o más. ¿Hay algún argumento cuando llaman por teléfono al ministerio si hay alguna novedad? Ya nos llamamos, vamos. Está bien, van. Vamos. ¿Qué les dicen? Que bueno, que tenés que llenar un formulario donde pones todos los detalles de lo que querés, lo tiene que firmar el médico, hay que ponerle un timbre profesional, que traer una receta. Después que haces todo eso, lo presentás, entra en jurídica, de jurídica pasa a adjudicaciones, de adjudicaciones a compras, de compras pasa a jurídica de vuelta para que autoricen la compra. Toda una cuestión burocrática. Y bueno, entonces llegás a un mostrador y te dicen, no, pero acá no llegó el expediente, yo no lo tengo, volví al primer piso, después subí al segundo porque lo debe tener, pero está traspapelado. Bueno, todo eso va pasando días y seguro que sale mañana, no sale pasado, no, se traspapeló la orden de compra, todo así. Y además son papeles físicos, por lo que decís. Son papeles físicos. Además. Sí, esos son papeles físicos. Ni siquiera trámites en línea, digamos. No. Pero digo, papel, hay que llevar un papel, literalmente. Sí, el formulario es un papel. Es todo en el mismo edificio, además. Sí. Es todo el mismo edificio. Nosotros tenemos la fortuna que estamos pegados. Todavía están pegados al ministerio, o sea que vamos a cada rato, ¿no? Juan, pero además otra cosa, uno se toma estas cosas a veces con un poco de humor, pero también es terrible lo que estamos contando, es terrible, pero no, estaba pensando, hace 2 semanas salió esta sentencia de esta chica de Rivera. ¿Con un plazo también para el ministerio? Sí, se venció el plazo, el ministerio apeló. O sea que ahora estamos contestando la apelación del Ministerio, todavía no fue analizado. Está bien, pero el Ministerio ya tenía que haber cumplido con... Totalmente. O sea que sigue en falta. Pero te digo más, nos pasa, lamentablemente nos pasa, que llegamos al tribunal con sentencias y el tribunal nos pregunta si la persona vive todavía. Claro, es terrible. ¿La praxis del Ministerio es siempre apelar? Todo. Todo lo apela. Todo. Así, el orden de los burócratas del Ministerio es apelar, no importa. Tiene periodos. Hubo periodos que algunos medicamentos, como las condenas son tan constantes, habían decidido no apelarlos. Acá, desde que yo empecé con este tema, María Julia Muñoz era ministra en aquel entonces, hubo distintos criterios. Desde algún momento que hablamos con los ministros y nos decían, bueno, pero... porque lo primero que nos pasó fue que ganamos en primera instancia, ellos apelaban y a veces algunos tribunales revocaban y otros confirmaban. Entonces nos enfrentábamos a que el mismo medicamento, la misma patología y 2 personas, una sí, otra no. Entonces cuando salía no, íbamos a hablar con el ministro y decíamos, mire, yo le puedo traer prueba de que está funcionando, de que están dando, no se lo corten. Y ahí tuvimos distintos criterios. Desde algunos ministros que dijeron, bueno, si me trae pruebas de que está funcionando, no se lo corto, aunque haya ganado el juicio. Y otros que no. En las oportunidades que han hablado con ministros, ¿qué les dicen ante una situación como esta que no? Cosas muy curiosas, como por ejemplo, yo no estoy para resolver casos particulares, a mí me preocupa la salud de 3 millones, no la de 1, ese tipo de respuesta. Graciano Pascale. Este caso deja, y otros casos similares, dejan muchas reflexiones. La primera que me viene a la mente es casi de orden práctico, o sea, uno puede entender que en casos excepcionales y esporádicos
bueno, alguien se vea necesitado o obligado a recurrir a esta vía. Repito, en casos excepcionales y esporádicos. Cuando esto se convierte en una cosa casi de rutina, es inconcebible que no se haya arbitrado un mecanismo mucho más rápido, eficiente y eficaz. Porque, repito, se dan varias veces por año. Es insólito que en algo que es de rutina se siga esto. Esta es la primera reflexión. La segunda tiene que ver con una situación muy curiosa, y es que tanto el demandado como el demandante son dependencia del Estado uruguayo. Porque la Facultad de Derecho, que depende de la Universidad de la República, el Consultorio Jurídico, obviamente recibe financiación estatal. Todos sabemos que la Universidad de la República está integrada al esquema del Estado uruguayo, pleitea contra el Estado uruguayo y el Estado uruguayo se niega a cumplir una sentencia dictada por un órgano del Estado uruguayo, como es el Poder Judicial, y es una cosa increíble. Y el tercer punto que me parece relevante desde un punto de vista, si se quiere, filosófico, y es que este tipo de situaciones y estos casos, como relató el doctor Sereta, este en particular y otros análogos, lo que hacen es que en la realidad el discurso del igualitarismo colapsa frente a una razón económica. El principio de igualdad de los ciudadanos, del pobre y el rico, para acceder a un medicamento que le va a salvar la vida, colapsa. Y todos los que se llenan la boca con la justicia social, con la solidaridad, con la igualdad, cuando aparece la cuenta, dicen, ah, no, esto es un caso particular, yo no lo puedo resolver, acá hay que ver la eficacia del medicamento, cómo fue en el otro asunto, vaya, sube al segundo piso, llene el formulario. O sea, todo son palabras huecas, porque cuando tiene que hacerse efectiva la igualdad del pobre y el rico, el Estado uruguayo se lava las manos y manda a llenar formularios. Pero colapsa el sentido mismo del Estado. Yo en este caso comparto con Graciano todas sus reflexiones. El sentido mismo del Estado, que por Constitución, y lo hemos hablado aquí con Juan, es asegurar la salud a quien menos tiene. Ese es el sentido del Estado. Y ese es el objetivo del... No importa si el que menos tiene es uno, porque es el que padece esa enfermedad, en ese momento es el que menos tiene. Si la razón es económica, además de que yo creo que esto es inmoral, ¿no? Si la razón es económica, ¿cuánto le cuesta al Estado, al cabo de 4 o 5 meses o a veces años, pagarle a Sereta, pagarle a todos los que están en el sistema judicial que tienen que atender el caso? Bastante poco. Pagar, bueno, capaz que usted es lo que cuesta menos. Pagarle a todos los funcionarios del ministerio. Sí, por eso mismo. ¿Cuánto cuesta al cabo de todo este tiempo? Seguramente mucho menos que lo que cuesta el medicamento que no le llegó a Julio o que Mary está esperando en este momento. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? No tiene lógica. No tiene humanidad, no tiene principio y no tiene lógica. No me pueden venir con el argumento económico. Acá lo que hay es un tema de voluntad política. No puede ser que un Estado no pueda conseguir en semanas un medicamento que, además de no respetar una sentencia, apele la sentencia. Razón en esto, está apelando a un dictamen judicial que dice vamos a darle este medicamento porque la vida o el bienestar de esta persona depende de este medicamento. El Estado apela esa sentencia. Yo es un tema que le busco por todos lados cuál es la lógica y francamente no se la encuentro. ¿Vale? Bueno, a mí me gusta siempre que venga Juan porque no solo que está muy interiorizado con una causa, sino que además la defiende en base a conocimientos y en base a datos, ¿no? Algunas cosas que al pasar dentro de la indignación natural, me imagino que colectiva que estos temas nos provocan, que yo quiero recordar y que pueden lucir a contrapelo de esto, y no es así, sino que es exactamente lo contrario. Cuidado con tirar el agua sucia con el bebé dentro. Quiero decir, el Estado, yo soy un defensor del Estado, siempre lo he sido, y justamente soy un defensor del Estado en la medida que éste sirva y se ponga al servicio de los más débiles, de los que menos tienen, de los que la pasan peor en la fiesta de la vida. ¿Y a qué voy? Este mismo Estado es el que tiene el Fondo Nacional de Recursos, lo tiene Uruguay, y no lo tienen otras naciones, y no lo tienen otros países, incluso naciones y países mucho más ricas que Uruguay. Uruguay lo tiene. Y cada vez, aunque en este contexto parece no oportuno recordarlo, cada vez el Fondo Nacional de Recursos tiene más potestades y llega a más cantidad de personas. Eso es algo que no debemos olvidar. La otra cosa que tiene el Estado, un poder judicial. Un poder judicial independiente que le dice al gobernante de turno, usted debe hacer esto.
Es decir, no está en función del poder de turno, sino que está en función del mandato supremo y permanente de los estados, estar al servicio de los más débiles. Y esto también está ocurriendo. Y después tiene otra cosa, que es la gloriosa Universidad de la República, la que pone su fuerza y su conocimiento en un consultorio gratuito al servicio de todos y en particular de los que menos tienen. Si no, ni siquiera nos enteraríamos de estos asuntos, que es el asunto que me parece que creo que no debemos olvidar en esta coyuntura. Esas son patas fundamentales por las cuales algunos peleamos desde siempre. Y si bien yo creo, lo digo con honestidad y convencido, de que muchas veces hay personas que se llenan la boca con conceptos como justicia social e igualdad de oportunidades, habemos otros que no nos llenamos la boca con eso, que hacemos de eso justamente el eje de nuestra vida pública, la justicia social y la igualdad de oportunidades, la verdadera democracia. Y sobre ese asunto, esos conceptos, aunque algunos la apliquen mal, no debería aprovecharse la volada para cargarnos esos conceptos y mandarlos al fondo de la bolsa donde están los que más necesitan. Ahora, yo discrepo que la función de la Universidad de la República sea, por más que la celebro, sea decirle a un Ministerio de Salud Pública, ojo, mira que no le estás dando medicamentos al ciudadano que se está muriendo. No, le está dando las herramientas jurídicas al que no puede presentar una demanda. Entiendo eso, pero me parece lamentable que hoy la Universidad de la República esté perdiendo tiempo en cosas que deberían darse de cajón. Es tarea fundamental la universidad ponerse Juan. En realidad, al lado de su población. Comparto muchas de las cosas, casi todas las cosas que se dijeron. Me gustaría puntualizar lo que decía Verónica recién. La función nuestra desde el consultorio, porque es una asignatura de la carrera de abogacía, es estrictamente enseñar. Para enseñar, o sea, mis estudiantes, cuando están litigando contra el Ministerio de Salud Pública, contra el Fondo Nacional de Recursos o contra quien sea, están aprendiendo. Claro. Están aprendiendo mientras hacen, que es la mejor manera de aprender o de completar el proceso de aprendizaje. Es la práctica de los médicos en el hospital de clínicas. Exacto, pero además le agrego, además de aprender una técnica de cómo litigar, cómo argumentar, cómo convencer a un juez, cómo enfrentarse a otros que son buenos, además de eso, se están involucrando en las necesidades de sus conciudadanos, se están interiorizando de los problemas que tienen los más desposeídos. Se están enterando de que viven en una sociedad donde no todos tenemos las mismas cosas, que hay otros que la pasan mal y están intentando aportar su conocimiento y lo que van aprendiendo en la facultad y su tiempo al servicio de estas personas. Lo que me parece que forma parte del concepto de universitario en el término más amplio del universitario. No solamente alguien con una destreza técnica, alguien con una destreza técnica, pero con un compromiso. Por algo es una universidad pública, por algo recibe fondos públicos, para comprometerse con la sociedad en la que participa. Por eso, Juan, para mí... Yo lo entiendo perfectamente, admiro su trabajo, el de todos los estudiantes, pero me parece que en una sociedad donde tengamos un mínimo de respeto por la vida, no sería la Universidad de la República de la cual dependiera la vida de una persona que cobra 8.500 pesos. Ojalá pudieran aprender en otro campo. Ojalá que no tuviéramos que hacer ningún amparo y que realmente no solo no tuviera que hacer la universidad, que no lo tuviera que hacer nadie, ni los abogados particulares, ni la universidad, ni nadie. Lo que pasa es que hay personas, como el caso de Julio, que con 8.500 pesos de jubilación no van a encontrar nadie que lo patrocine. Y por suerte que han encontrado otro lugar. Pero no es solamente por nosotros, es porque la universidad está exonerada de todos los gastos de litigar. En estos procesos se necesita un perito. Nosotros lo tenemos gratis porque son los propios técnicos de la Universidad de la República que lo hacen. Eso queda claro. Entonces, la persona que viene con nosotros solo necesita tener el dinero para el boleto, para venir a la facultad y para ir al juzgado. Después no necesita gastar absolutamente nada. Vamos a terminar la ronda de opiniones y después Pascale. Dale. Yo quiero bajar a tierra el tema porque tú has venido varias veces acá a decir, ¿cuántos casos se dan por año de esto y cuánto dinero implica? Más o menos, digo, para tener una idea, porque a veces parece que fueran fortunas y me decís que la dosis era $4.000 que le faltaban a... $4.000 cuesta la dosis que le faltó a Juan. A Julio, perdón. Es decir, es tanto dinero como para que el ministerio mueva... Porque lo que decía Verónica es muy interesante. Se mueve un montón de recursos humanos, físicos, financieros, etcétera, que capaz que son más caros que lo que realmente costaría darle el medicamento. No te quepa la menor duda. Te digo más, yo coincido con lo que decía Verónica en que muchas veces no se pone en esa cuenta
lo que perdemos de producir, porque cuando estamos haciendo un amparo por un medicamento para una persona joven o por un cardiodesfibrilador para una persona joven o un implante coclear para que recupere la audición un sordo, no estamos poniendo en la cuenta cuánto pagamos de seguridad social cuando esa persona no puede trabajar, cuánto no produce una persona joven a la sociedad. No es solo gastar, es también lo que nos perdemos de ganar. De ganar. ¿Y cuánto cuesta el tiempo de todo ese tramiterío? No me quiero meter en el caso también reciente del medicamento Spinraza para los niños con atrofia muscular espinal, que el que lo descubrió es un uruguayo, al que lo hicimos ir del Uruguay porque no decidimos gastar en investigación acá, y investigó en Estados Unidos, y hoy en lugar de estar comprando ese medicamento por sentencia judicial, lo estaríamos vendiendo al mundo, ¿no? Ese ya es otro... Es otro tema. Es otro tema más interesante. Pero en cuanto a casos, 220 casos hicimos en el 2018, 107 habíamos hecho en el 2017 y llevamos 35 en lo que va de enero. ¿Cuántas apelaciones? Se apelaron todos. Nosotros ganamos, aproximadamente el 90% de los casos se ganan, en términos más o menos generales. ¿El monto de dinero aproximado? El monto de dinero yo no lo tengo porque a veces se condena al ministerio, a veces al fondo, a veces al BPS, pero son unos millones de dólares, no estamos hablando de... 5 o 6 millones de dólares, ponele. Yo creo que algo así, no puede ser mucho más. Graciano. Es ridículo. Un apunte que de alguna manera creo que termina siendo una paradoja. Y esto está ocurriendo en un país que es presidido por un héroe mundial de la salud, como fue recientemente galardonado el presidente Vázquez. En su lucha contra Por eso fue un héroe mundial de la salud y pasan estas cosas, es una cosa paradojal. Y la otra reflexión que me gustaría compartir es la siguiente. Todos acá hemos coincidido en que es sumamente extraño que pase esto. Tan extraño es que alguna explicación debe tener. Porque no puede ser que todo el mundo quede perplejo y no haya una explicación. Alguna explicación debe haber, seguramente la hay. Yo intuyo que la explicación tiene que ver con que hay gente que en este país se siente que tiene el monopolio de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia social. Y cuando alguien desafía con argumentos, con la ley en la mano, con el derecho, desafía ese supuesto monopolio, se abroquelan y inventan respuestas ridículas, como que yo no estoy para un caso. Quiere decir que acá hay gente que se siente que tiene en sus manos el valor sagrado, la llave sagrada de la justicia social y de la igualdad. Y cuando alguien dice, ¿sabes que no están así? Entonces surgen todos los fantasmas, surgen todos los demonios, aparecen apelaciones, se complica todo, tenés que ir al segundo piso, al primer piso. Me imagino la cara que le pondrán cuando van los estudiantes o el propio doctor Cereta a deambular por las oficinas del ministerio. Me imagino que la cara que le pondrán y la cara que pondrá el ministro cada vez que tiene que firmar y tragarse esos conceptos de solidaridad y justicia social que en los hechos los están negando día a día a los 200 casos por año que tiene la facultad. Hay una cosa, cuando le hemos planteado este tema a alguna autoridad, obviamente también la respuesta que da es esa, ¿no? No ver el caso individual y ver el colectivo, porque el ministerio está para las políticas públicas y tienen razón, pero al haber una sentencia judicial, ya ahí no hay nada que hacer. Digamos, creo que la indignación pasa por ese lado. El argumento de las políticas públicas y del ministerio es de recibo y es lo que corresponde que lo haga el ministerio. Pero bueno, hay un proceso judicial, digamos. Creo que el Estado es el primero que tiene que dar la gran señal de respeto a la justicia. Lo mismo hacemos nosotros cuando perdemos, porque alguna que otra vez perdemos, entendemos que injustificadamente, y salimos a hacer una colecta, no salimos a hacer otra cosa. Respetamos la decisión de la justicia, aunque no se comparta. Sí. Y a veces ocurre que nos toca un tribunal que opina diferente, cada vez son menos, pero todavía quedan, que entienden que esto es una invasión inadecuada del Poder Judicial en las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Exacto. Y no nos da la razón. Cuando nos pasa eso, masticamos la bronca de haber perdido, lloramos con los pacientes y su familia, pero respetamos la decisión de la justicia. Y eso que son un consultorio de la Universidad de la República. En el caso que fuera, como sucede en otros países, actitudes individuales de abogados privados y eso, serían los enemigos públicos número uno. Bueno, se habló de buitres, ¿no? En algún algún momento. Exacto. Alguna autoridad de la salud lo dijo. Vamos a nuestra tribuna, por favor. Sí. Sí, a mí también me parece súper indignante las situaciones. Creo y soy afín a la idea de un Estado benefactor que ayude y esté al lado de los más desprotegidos en todos los casos. Y me parece sumamente contradictorio que quienes justamente se embanderan con las causas de la justicia, con la igualdad, en los hechos no sean capaces de demostrar que sí están del lado de la igualdad y sí están del lado de los más desprotegidos. Claramente no lo están haciendo y eso sinceramente me indigna mucho.
Sí, lo preocupante es que, digamos, en este caso, una de las claves es justamente que tenés una sentencia. Entonces, es como la primera barrera para el Estado de control jurídico, y me parece que hay un incumplimiento jurídico. Pero más allá de eso, está lo que siempre discutimos, ¿no? Si existe una ética o una moral de lo político, y a mí me parece que es acá donde justamente aparece ese elemento, ¿no? La ética de lo político realmente, porque tenés la parte del control jurídico, pero digamos, en ocasión de tener que cumplir con la medicación, en este tipo de casos, me parece que el Estado debería ser el primero en afrontar ese tipo de cumplimiento. Ahora, no es una cosa nueva, el Estado tiene ese problema muchas veces hasta de interpretar sus propias normas en un sinnúmero de situaciones, incluso con la normativa laboral, con la normativa administrativa, en este caso con un tema médico, más allá de que el Fondo Nacional de Recursos es una cuestión novedosa y relativamente nueva para el Estado, pero el Ministerio desde siempre está desde el 1980 el Fondo de Recursos. Pero digamos, en la vida institucional del país es relativamente nueva, más allá de que ha ido incorporando medicamentos y todo ese tipo de cosas. Pero el Estado tiene problemas muchas veces para expresarse, si bien se expresa su voluntad a través de órganos que pueden ser individuales o colectivos, me parece que a la hora de ver que se aplica la norma jurídica o por una cuestión de ética, de estado moral, debería cumplir sobre todo con los más necesitados con este tipo de cosas. No es un problema nuevo que tiene el Estado y me parece que hay que ir hacia eso. En definitiva, la voluntad del Estado siempre la terminan haciendo las personas, ¿no? Sí, yo creo que no hay alguien que tenga el monopolio de la solidaridad o de la generosidad o la defensa de los más débiles. A lo largo de la historia del Uruguay, de distintos partidos políticos, desde el vallismo, desde el caudillo Aparicio Saravia, que se ha levantado armas contra la injusticia y por el derecho de todos los ciudadanos, en todos los partidos han dado muestras de solidaridad, de pelear, de ser el escudo de los más débiles. También en todos los partidos están esos sectores más burocráticos, más reaccionarios, que siempre han buscado trabas, y creo que ahí es donde tal vez valorar de alguna manera la autonomía que tiene la Universidad de la República, que no tiene problema, al contrario, se esfuerza cada vez más por hacer investigaciones, incluso en muchos casos, yendo contra distintos sectores. O sea, del propio Estado, y también la independencia del Poder Judicial, porque si más del 90% de los casos falla a favor de los creyentes, significa que hay una autonomía. Y creo que tal vez sea importante porque la mayoría de la gente sigue sin conocer cómo funciona el consultorio y es poca gente la que tal vez termina recurriendo y muchas veces se ha vinculado más el tema de los medicamentos de alto costo y no de todo el servicio que brinda. Entonces tal vez aprovechar estos momentos también para que transmita qué es el consultorio y qué servicio brinda y a quiénes. Ahora cerramos eso. ¿Ligia? Sí, me estaba preocupando, más allá de lo indignante que son estos casos, también me estaba preocupando un poco también los dichos de Federico, porque me hizo reflexionar con respecto al tema de los sectores de un gobierno y que hay veces que quedan de rehenes la población en decisiones que se dan de acuerdo a ciertos sectores burocráticos. Entonces, ¿estamos en manos o la salud de las personas están en manos de la mezquindad de ciertos sectores? Es terrible. Y como decía Graciano, el principio de igualdad. El principio de igualdad se perdió hace tiempo, no solamente en los casos de salud, de justicia. ¿Y este es el país que queremos? Yo no. Sí. Estoy bastante indignado con este tipo de situaciones que en realidad no son nuevas. Como estudiante de la Facultad de Derecho seguí muy de cerca el caso del año pasado, por ejemplo, de Hugo, no sé si se acuerdan, que fue en julio. Y en ese caso también me indigné muchísimo al ver las declaraciones del director del INPO, Gonzalo Reboledo, justificando o intentando destacar el labor del Estado en un momento crítico para la familia, cuando había fallecido Hugo. Son señales que va dando el Estado que en realidad no aportan mucho en la situación en la cual la familia sufre mucho dolor. Bien, Melissa. Cuestionábamos, intentábamos entender por qué en realidad el Estado actuaba en estas situaciones de esta forma. Y creo que tiene una explicación totalmente lógica y es que esto sucede cuando se mira la vida de una persona en términos economicistas. O sea, cuando el Estado actúa como una empresa privada maximizando sus beneficios, no le es redituable, los retornos no son suficientes para invertir miles o a veces millones de dólares en unas pocas vidas. Entonces, cuando el Estado mira el valor de la vida de una persona desde el punto de vista económico, es que pasan estas cosas y es lo que está haciendo el Estado uruguayo en este momento. Bien, reflexiones finales. Juan, ¿cómo...? No, simplemente que detrás de todo esto
está un modelo que creo que debemos discutir como país, donde debemos analizar si en derechos fundamentales como es la salud, como derivado del derecho a la vida, los presupuestos los vamos a construir en función de lo que sale, garantizar esos derechos, sobre todo los más débiles, o vamos a hacer como ahora que asignamos una partida y después lo vamos a garantizar en la medida que la partida alcance. Me parece que esa es la discusión de fondo que hay en toda esta temática. Dos modelos totalmente diferentes. Y esto es bueno decirlo porque a veces se trasladan razonamientos que son válidos para la economía familiar, pero que no son válidos para la economía del Estado. Es decir, cuando se dice, bueno, pero los recursos son finitos, no puedo gastar más de lo que tengo. Ese razonamiento es válido para la economía de cualquiera de nosotros, que tenemos un ingreso y no podemos gastar más del ingreso. Pero no hay que olvidarse que al Estado nosotros le confiamos algunos poderes que nosotros no tenemos. Al Estado le confiamos la posibilidad de emitir papel moneda, al Estado le confiamos la posibilidad de crear impuestos, al Estado le confiamos la posibilidad de gestionar los recursos públicos. Entonces, así como le dimos todos esos poderes, después tenemos que exigirle que con esos poderes que le dimos garanticen los derechos fundamentales, no otro tipo de derechos. Pero acá no se da como en las películas, yo pago mis impuestos y tengo derecho a reclamar. No, pero no es porque paguemos los impuestos, es porque le conferimos al Estado pero también esa posibilidad. Entonces, todos los meses estamos aportando para que este Estado funcione. Y si no es suficiente, habrá que gestionar mejor, habrá que crear más impuestos o habrá que emitir moneda, no sé, eso lo decidirá. No des ideas. Bueno, eso lo decidirá el gobierno de turno. Lo que quiero decir es que lo que hay que decidir previamente es, la salud, como cualquier derecho, tiene un costo. Sí. Nada es gratis. Bueno, ¿cuál es el costo? ¿Vamos a garantizar la salud a los más pobres como nos pide la Constitución? Porque la Constitución no nos pide que le garanticemos a todos los uruguayos, ¿eh? Nos pide a los más pobres, a los que carecen de recursos. ¿Eso tiene un precio? Bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Vamos a discutir eso, pero después lo vamos a financiar. No vamos a decir, no, porque como la partida se me agotó, ya no le financio más. Ese me parece que es la discusión que está detrás de todo eso. Porque hoy tenemos un sistema, como pasa con el fondo, que la mayoría de las cosas que funcionan por listas taxativas. Lo que no está en la lista no lo damos y lo que está en la lista lo damos. Pero cuando lo ponemos en la lista se lo damos a todos. Claro. Al más millonario y al más pobre. Claro. Entonces, cuando se lo damos al más millonario y al más pobre, lo que estamos haciendo es financiar el sistema con el dinero de los pobres. Con los pobres lo estamos financiando, con los que no reciben, porque ese millonario, te pongo un ejemplo abstracto, está claro. Si no está en la lista lo compra. Exacto. El que no lo recibe, si no está en la lista es Juli. Claro. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Esperemos recibirte nuevamente con noticias gratas. Ojalá. Eso es lo importante y bueno, y saber, como se decía, que el consultorio está abierto en la... Sí, el consultorio funciona en el periodo lectivo con normalidad, o sea, a partir de la segunda semana de marzo ya empieza a funcionar con normalidad para todas las materias, incluso para materia penal en la parte de atención a las víctimas, no en la defensa de los encausados. En este tema solo de salud es lo único que hemos logrado mantener un equipo en el receso para que no se interrumpiera la atención a estos pacientes y con el que trabajamos, y agradezco a todos los voluntarios y los colaboradores que han venido, muchos de ellos sin ninguna retribución, han venido a trabajar todo el verano con nosotros y gracias a su aporte hemos podido mantener el servicio abierto. Los jueves a las 19 atendemos solo asuntos de salud. Gracias por venir nuevamente. Hacemos la última pausa y las reflexiones finales del panel aquí en Esta Boca es Mía. Gracias.